el Evangelio de Juan. Retomamos en el día de hoy el Evangelio de Juan, después de haber tenido el domingo pasado esa pausa. Estuvo con nosotros el hermano Nicolás. Vamos a leer en el versículo 31 hasta el versículo 36, cerrando también de esta manera el capítulo 3. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36. Leemos la palabra del Señor. Dice así: El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oramos una vez más a Dios y después sí damos inicio al sermón. Padre, gracias en esta mañana. Volvemos a darle por darnos este privilegio de estar reunidos delante de su palabra, alrededor de su palabra. Que ella sea, Señor, como ese fuego que cuando nos acercamos a ella, Señor, enseguida nos calienta. Dios, queremos ser avivados por su palabra, confrontados por su palabra. Queremos salir de este lugar, Señor, siendo direccionados por su palabra. Y suplicamos en esta mañana que hables a nuestra vida. Señor, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, de la misma manera que usted abrió el corazón de Lidia cuando estaba atenta, escuchando las palabras de Pablo en aquella región de Filipos, Señor. Nosotros clamamos para que tanto el predicador como los que están escuchando, Señor, sus corazones puedan ser abiertos a recibir la palabra con gozo. Y que ella pueda traer transformación a nuestras vidas. Oro, Señor, para que me ayude en mi debilidad, para que, Señor, hable a su pueblo a través de mi vida. Oh Dios, su palabra es sublime, es gloriosa, es celestial, es su palabra, Dios. Y yo soy terrenal y necesito de su Espíritu Santo para poder hablar estas palabras espirituales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen sus asientos, por favor. Se cuenta la historia de que cierto alpinista, un alpinista es aquel hombre que escala montañas, tomó la decisión de batir un récord y dejar una marca registrada subiendo una montaña. Así que este hombre se prepara durante todo un año de manera disciplinada y rigurosa. Cuando llega el día de escalar esa montaña, empieza muy temprano por la mañana. Y escalándola, le alcanza la noche y no vence terminarla. Así que la noche llegó, la oscuridad era densa, el viento era demasiado helado y frío, y había una lluvia de nieve que hacía imposible que él mirase apenas a medio metro de distancia. Pero como él estaba decidido a poder batir el récord, no hizo caso de eso, ya que inclusive había subido solo, sino que continuó escalando la montaña a esa hora de la noche. Cuando faltaba solamente algunos metros para llegar a la cima, este alpinista resbaló y cayó. Y cuando estaba cayendo de esa montaña tan alta, parece que su vida pasó por enfrente de sus ojos. Hasta que sintió un fuerte tirón que parecía partirlo en dos.
Y esa era la soga que estaba amarrada a su cintura y que estaba clavada en una parte de la montaña de precaución. En ese momento, colgando, muerto de frío, sin ver a ningún lado, este alpinista hace una oración y grita: Dios, ayúdame. Pasados unos minutos, Dios le responde y le dice: ¿qué querés que haga? Y él le dice: Dios, quiero que me salves. Entonces Dios le dijo: ¿de verdad crees que puedo salvarte? A lo que él respondió: sí. Entonces Dios le dijo: bueno, si de verdad crees, corta la soga. Y este alpinista se aferró con más fuerza a su soga y no se soltó. Al otro día salió en las noticias que un alpinista había muerto congelado, agarrado fuertemente a su soga, a 1 metro de distancia del suelo. Ahora, esta historia es muy conocida, no sé si ustedes alguna vez lo habían leído, pero se usa mucho para hablar acerca de que tenemos que tener fe en Dios cuando lo que Él nos pide no parece tener ningún sentido. Y si esa historia es usada para ese sentido, obviamente está muy bien. Pero yo quiero darle un sentido diferente al propósito de esta historia. Porque algunos pueden estar pensando, tal vez los inconversos, o inclusive nosotros mismos, que convertirse en cristiano, que creer en Jesús, es una cuestión de azar. Es algo muy parecido a lo que Dios le pide a este alpinista: corta la soga y averigua lo que va a pasar. Es una decisión entre muchas otras cosas de creer en Jesús, sin tener ninguna garantía certera de que Cristo y el Evangelio realmente es verdad y es seguro. Pero en la salvación, lo que Dios hace cuando nos llama a la fe de su Hijo es completamente lo opuesto a lo que le pasa a este alpinista. Si nosotros tomamos el ejemplo de este alpinista que le está pidiendo que Dios lo salve, Dios lo que hace no es solamente pedirle que corte la soga, sino lo que a él hace es que frena el viento. Dios disipa totalmente la neblina y hace parar la lluvia de nieve. Hace salir el sol y ya no es más noche, y le muestra la distancia que tiene del suelo, solo 1 metro, y entonces le dice: corta la soga. Eso es lo que Dios hace en la salvación. No es algo que no veo nada, no sé nada, no tengo idea, pero corto la soga porque Dios me lo está diciendo. Si nosotros, después de haber tenido todas estas evidencias claras que Dios ha hecho, no creer inclusive al Evangelio, a pesar de que Dios ha mostrado todas las evidencias para que nosotros creamos en Él, es tal cual lo que ha dicho un hombre llamado Ray Comfort sobre los ateos. Él dice lo siguiente: los ateos que siguen pidiendo evidencia sobre la existencia de Dios son como el pez en el océano que quiere evidencia del agua. Es exactamente lo mismo. Si una persona teniendo todas estas cosas delante de sus ojos, Dios habiéndole hablado de manera tan clara y aferrándose aún así a su soga, ese hombre está pidiendo una evidencia más de las que tiene, y las que tiene ya son suficientes. Él elige no creer, no porque no tenga lo que se necesita para creer, sino porque se resiste a las pruebas. Los inconversos, las personas que rechazan al Evangelio, no es porque no tienen prueba. La próxima vez que una persona le diga a ustedes que no cree en Dios porque no tienen las pruebas suficientes para creer en Dios, esa persona lo único que está haciendo es resistiéndose a las grandísimas pruebas que Dios ha dado acerca de su existencia y acerca del Evangelio. Él quiere ser un ignorante intelectual.
Él quiere simplemente ser un deshonesto ante todas las evidencias claras. Por eso Pablo ha dicho en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Lo leo en la versión de la Nueva Versión Internacional. Lo que de Dios se conoce, lo que se conoce acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Hermano, cree en el día de hoy. Cree. No porque se le está diciendo que corte la soga, sino que cree porque es evidente. Cree porque es el mensaje de Dios. Cree porque Él ha dado todas las pruebas que el hombre necesita para que mirando a Cristo y escuchando el Evangelio pueda creer de manera segura. Cree y entonces vive. O teniendo todo lo que Dios ha provisto para nuestra fe, resístase a creer. Y entonces enfrente el frío, el viento, la nieve, tal como este alpinista, y amanezca muerto de manera congelada. Es así como cierra el capítulo 3. Es así como cierra las palabras de Juan el Bautista en este capítulo. Fíjense, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Acá hay una obstinación en aquellos que escuchan. Rehúsa creer al mensaje de Dios, no porque sea poco creíble, sino porque se resiste a creer en Él. Cree y vive porque el mensaje está siendo proclamado. Después de tener frente a nuestras caras toda la evidencia que nosotros necesitamos, el texto es determinante. Cree y vive. O no cree y permanece sin ver la vida, permanece en muerte. El Evangelio de Dios es una palabra, es una exigencia, demanda de ustedes una reacción inmediata. Es por eso que nosotros hemos puesto en el título cree y vive, o no cree y muere. Y parece que las palabras son fuertes del título del sermón. Pero es la realidad. Después de nosotros haber escuchado el mensaje del Evangelio, se nos pide una reacción automática, inmediata. Pero antes de llegar al versículo 36, porque está bastante lejos del versículo 31, veamos lo que nosotros tenemos acá en nuestro contexto. Hace 2 domingos atrás que hemos hablado en 2 sermones acerca del versículo 22 al 30, hemos llegado a la conclusión. Tenemos algunas ideas en nuestras mentes. Acá tenemos a unos discípulos de Juan el Bautista. Si ustedes se acuerdan, el versículo 22 inicia diciendo que Jesús se va a una región a enseñar a sus discípulos y también bautiza a través de sus discípulos. Estos discípulos de Juan se cruzan con un judío que les habla del mensaje de Jesús y de lo que simboliza el bautismo que Jesús proporciona. Y ellos van hasta Juan y le hacen un reclamo. Y entonces acá tenemos a unos discípulos de Juan con la boca abierta de la sorpresa. Es así como hemos cerrado el versículo 30. Con los ojos grandes por la reacción de Juan el Bautista y con los oídos aturdidos de las palabras que terminan de explicar. Ellos, ¿se acuerdan? Llegan y le dicen a Juan, aquel de quien tú diste testimonio está bautizando y todos van hasta él. Y lejos de enojarse Juan, lo que hace es mostrar su gozo por lo que estaba pasando. Y por 2 razones. Porque él entendía que todas las cosas provienen de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, sea nuestros dones, sea nuestra casa, sea nuestro trabajo, sea nuestra familia, todo ha venido de la mano de Dios. Y tiene un propósito determinante: volver para Él. Volver en gloria para Él. Nosotros somos hombres que hemos recibido todo de Dios como su favor. Y debemos
emplear todo lo que Dios nos ha dado para el propósito de Él. Eso es lo que le ha dicho Juan. Así que él muestra también su alegría. Es necesario que yo mengüe y que él crezca, porque Jesús es el mensajero y el que inicia el nuevo pacto prometido, porque Él es la promesa. Sin embargo, este versículo 31 parece cambiar radicalmente la intención del texto. Si ustedes ven, miren cómo dice el versículo 29, 30 y 31. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. En esta parte del Evangelio, tanto como en el versículo 16 al 21, acá del versículo 31 hasta el 36, estas son las partes en las que los eruditos no están seguros si del versículo 16 hasta el versículo 21 son las palabras de Jesús o son las palabras de Juan el Evangelista, que lo agrega como una nota editorial. Y de la misma manera, los eruditos no están seguros si el versículo 31 del capítulo 3 hasta el versículo 36 son las palabras de Juan el Bautista o son las palabras de Juan el Apóstol, que lo agrega como una nota editorial. Porque acá hay un cambio de intención muy claro. Hay algo como se conoce como un cambio de bisagra. De repente la pelota iba en una dirección y golpeó en algo y cambió de dirección. Y esto hace que los estudiosos, los eruditos, no sepan discernir si es Juan el Bautista el que sigue hablando acá o es Juan el Apóstol el que agrega estas palabras en su evangelio. Sin embargo, como el escritor no hace ninguna alusión a ello, o sea, Juan no dice esto ha dicho Jesús y agrega sus palabras, y tampoco parece hacer ninguna alusión de que él está agregando estas palabras. Nosotros nos inclinamos a pensar y a creer que estas palabras son dichas por Juan el Bautista. Como también nos inclinamos a creer que las palabras del versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hasta el versículo 21, nosotros creemos que son las palabras de Jesús dichas a Nicodemo. Así que vamos a tomar esta parte del Evangelio tal como se nos presenta acá, las palabras de Juan el Bautista a sus discípulos. Ahora, como les dije, acá hay una bisagra, hay un cambio claro de intención. Se cambia. ¿Cuál es la intención principal del versículo 22 al 30? Bueno, mostrar el traspaso de la ley a la gracia y mostrar cómo era necesario que el Viejo Testamento muriese en Juan y el Nuevo Testamento, o sea, el nuevo pacto, resurja en la persona de Jesucristo. Y cómo esto se cumplió. Además, el propósito es mostrar que debemos estar gozosos en el crecimiento del Evangelio. Debemos estar gozosos y contentos cuando ponemos en funcionamiento todos nuestros dones, talentos y lo que tenemos al servicio del Señor. Ahora bien, acá en el versículo 31 al 36 hay un propósito central en Juan el Bautista. Y hay un propósito central en el apóstol Juan para escribirlo. Y para nosotros poder predicar este sermón y extraer de él la enseñanza para nosotros, debemos hacernos esta pregunta: ¿cuál es el propósito central en el Bautista? ¿Y cuál es el propósito central en el apóstol? Bueno, contestemos estas preguntas. El apóstol Juan, al escribir su evangelio, es claro en la intención que tiene.
Esto lo dice en el capítulo 20 y versículo 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo, y el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengáis vida en su nombre. Así que como cada palabra que Juan el apóstol escribió en su evangelio tiene un solo propósito: llevarnos a la fe. Juan tiene el propósito de que nuestras conciencias sean afectadas de tal manera que nosotros vayamos hasta Cristo y creamos que Él es el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida. Además, esta parte termina así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Versículo 36. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del Bautista? Él también da el propósito. Él cierra su discurso a sus discípulos diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida. Así que hay un propósito central también en Juan el Bautista, y es de llevar a sus discípulos hasta la fe en Jesús. Para los Juanes tienen el propósito de mostrar que debemos creer en el Evangelio porque Jesús es confiable. Él no tiene meramente el propósito de que creamos en Jesús, de que cortemos la soga. No, Él quiere mostrarnos de que estamos a 1 metro del suelo y de que cortar a la soga es lo único que debemos hacer, o que si no morimos en ello. Juan el apóstol y Juan el Bautista nos van a mostrar en esta sección de las Escrituras que confiar en Jesús y depositar nuestra fe en Él es seguro, es confiable. Y de lo contrario, lo único que podemos esperar es la muerte. Así que en el primer punto de este sermón vamos a ver un cambio de intención. Ese es el primer punto de este sermón, un cambio de intención. Y para este punto, déjenme decirles que estoy sorprendido y asombrado por la actitud de Juan el Bautista. Como le he dicho anteriormente, acá hay un cambio claro de intención, de propósito, de centralidad en el pasaje. Y esto lo hace Juan. Juan el Bautista no deja ni una oportunidad de conducir a las personas hasta la fe de Jesús. Él toma cada oportunidad que se le presenta adelante para llevar las conciencias de las personas a que crean en Jesucristo. No solamente eso, sino que Juan es intencional en hacer esas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que él busca la oportunidad de llevar las conciencias de las personas hasta la fe de Jesús. Hermanos, estos vinieron hasta Juan el Bautista, trayéndoles una queja. Estaban enojados, estaban sumamente alterados. ¿Y cómo termina todo esto? Juan predicándoles el Evangelio. Juan vive para esto. Juan no puede hacer otra cosa más que predicar y anunciar el Evangelio a toda criatura. Y yo tengo una pregunta para hacerle. ¿Es ese su caso? ¿Es ese nuestro caso? Usted durante su día toma cada conversación, cada momento que le pasa en el día, cada persona que usted cruza en la calle como una oportunidad para anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Usted toma cada cosa que está pasando como esa oportunidad de predicar el Evangelio a las personas? Y otra cosa, no solamente eso, no solo que usted se cruza con una persona y le predica el Evangelio y se da la oportunidad, sino que usted es intencional en hacer eso. ¿Qué quiero decir? Usted guía la conversación hasta el punto de anunciarles a Cristo. Y lo hace de manera consciente. Usted se cruza con una persona en la calle y dice: le voy a predicar el Evangelio.
Si me cruzo con esta persona en la calle, es porque debo predicarle el evangelio. Si estoy en el kiosco comprando y alguien me dirige la palabra y surge una conversación, usted dice, le voy a predicar el evangelio. ¿Usted es intencional en llevar la conversación ahí? ¿O usted respondería como el Chapulín o como el Chavo cuando pasaba alguna cosa y él dice que lo sabía y las personas le decían, ¿por qué no me lo dijiste? Y él responde, ¿por qué no me lo preguntaste? ¿Será que nosotros somos así? Que decimos, no le prediqué el evangelio. ¿Por qué? Bueno, no me preguntó nada. No me preguntó si iba a la iglesia. No me preguntó si era cristiano. Hermano, ¿usted está consciente de quién es en Cristo Jesús? Usted dice que cree en Él. Usted dice que ahora le pertenece a Él. ¿Usted está consciente de quién es en Cristo Jesús? Usted es un heraldo de Dios, un mensajero de las buenas noticias. Y Él nos ha dicho, id por todo el mundo y anunciad el evangelio a toda criatura. Usted es un soldado que está en plena guerra y que ha salido a los campos de este mundo a conquistar a los que ya han sido conquistados por Cristo. Esa es nuestra misión. Ser intencionales en el evangelismo. Ser intencionales en proclamar el evangelio. Tomar cada oportunidad para predicar a Cristo. Yo honestamente le digo, hermano, y lo pongo como ejemplo. Yo estoy en algún lugar y trato de llevar mi Biblia, no solamente para leerla o algún libro cristiano, sino porque busco la forma en que sacar conversación con alguien. Busco la manera de que las personas me saquen conversación y guiarlas a Cristo. Ese es el propósito. Pero si mis palabras no le alcanzan, escuchen lo que ha dicho un pastor puritano llamado Richard Baxter. Él dice así: de la misma manera que el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad de Atenas entregada a la idolatría, esto está en Hechos, capítulo 17, versículo 16 en adelante, creo que nos afectaría igualmente ver a tantas almas en peligro de la ruina eterna. Creo que si las viéramos con los ojos de la fe, como estando a un paso del infierno, soltaría nuestras lenguas de forma eficaz. El que deja que un pecador se condene por no hablarle, valora menos las almas que el redentor de ella, y hace menos por su prójimo, dice Richard Baxter, que la caridad corriente permite hacer por su peor enemigo. Hacemos menos si no le predicamos el evangelio. Entonces, hermano, no desampares a los más desgraciados, pase lo que pase. Si olvidas hacer algo que no sea las pobres almas condenadas y malditas bajo la ley de Dios, que esperan a cada instante la ejecución infernal si no se efectúa una pronta transformación. Clama a los impenitentes y dedícate a esta gran obra de evangelización, cualquiera que sea la tarea que dejas sin hacer. Hermano, espero que si usted sale de este día, en el día de hoy, lleve esta actitud de Juan el Bautista con usted. Predique a Cristo. Sea intencional en predicar las buenas noticias a toda criatura. De esa manera se verá si el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Pero yo tengo otra pregunta que hacerle. ¿Usted le predica a sus hijos? ¿Usted hace eso con ellos? Porque sus hijos son los primeros impíos que se va a cruzar en el día. Cuando usted abre los ojos por la mañana, a los primeros que va a ver son a sus hijos, y ellos son impíos. Ellos son inconversos, y la ira de Dios está también sobre sus hijos, está sobre ellos. Son los primeros desgraciados y sin salvación que usted tiene enfrente. Ahora le pregunto, ¿usted es intencional en predicarles el evangelio a sus hijos? A los papás de nuestra iglesia, es hora que tomen el liderazgo de su hogar.
Los hombres deben hacer eso, deben tomar su responsabilidad como padres, como esposos de sus casas. Deben leerle la Biblia a sus hijos continuamente, todos los días, en todo momento. Deben abrir las Escrituras y leerle, ser intencional, no esperar que sus hijos vengan y le digan, léeme la Biblia. Ellos nunca van a querer. Los padres deben hacer eso. Deben orar con sus hijos y deben enseñarles a orar. Ellos deben aprender de usted como papá. Muéstreles que necesitan un Salvador. Esa es la responsabilidad de todo hombre. Esa es la responsabilidad de todo esposo, de todo papá. Llevar a su esposa y a sus hijos hasta Jesús y ser intencional en esto. Y si un papá no hace esto para con su familia, está mostrando que no está amando a sus hijos ni está amando a su mujer, sino que este padre, este esposo, está apoyando en la desgracia de sus hijos. ¿Ustedes ayudarían a que sus hijos sean desgraciados en la vida? ¿Ustedes ayudarían a que sus hijos le vaya todo mal? Inclusive ustedes cooperarían para eso. Pero si no le predican el Evangelio, eso es lo que están haciendo. Los están inclinando a la muerte. Y a las mamás que están en este lugar y a las mamás de nuestra iglesia, la pregunta es también para ustedes. ¿Cuánto le enseñas a tus hijos los valores cristianos? ¿Cuánto les enseñas a tus hijos a amar a Dios? ¿Cuánto le enseñas a tus hijos sobre la necesidad del Evangelio en sus propias almas? Tu responsabilidad para con ellos no es primariamente que le cocines. No es solamente que los bañes, que los lleves a la escuela y que te fijes si están aprendiendo todo lo que le están enseñando. Tu responsabilidad es conducir a tus hijos hasta la cruz de Cristo. De eso te va a demandar cuenta el Señor en aquel día. ¿Estás haciendo eso como mamá? Pero a las abuelas que están acá, o a la abuela que está acá, también la pregunta es esa. Ustedes no están solamente para darle caprichos a los nietos. No están solo para darles esa golosina que el papá dijo que no, porque tiene que comer la comida y la abuela le da de manera escondida y le dice, come, que nadie se va a enterar. No, los abuelos no están solamente para eso, para amar a sus hijos, para jugar con ellos. Como abuelos, los abuelos deben contarles las historias bíblicas. Este es el principio del Antiguo Testamento. Le hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando ellos te preguntaren, le contarás eso. Los abuelos deben también hablar con sus nietos y comentarle del problema del pecado. Deben hablarle del plan de redención de Dios y deben mostrarles la gloria de la cruz. Y si todos nosotros hacemos esto, los papás de nuestra iglesia toman su responsabilidad como líderes de su hogar, como pastores de su casa y conducen a su esposa y a sus hijos a leer su Biblia, a orar continuamente. Si las madres toman su responsabilidad de enseñarles valores cristianos, si le enseñan a amar a Dios, si le enseñan acerca del Evangelio y las abuelas también hacen esto, esa será la única manera que nosotros tengamos una iglesia reformada. ¿Qué es una iglesia reformada? Es una iglesia de la palabra. Nosotros no podemos solamente tener el título ahí afuera de iglesia reformada y creer que por eso nosotros somos iglesias de la palabra. No, la única manera que nosotros seamos una iglesia reformada de la Biblia es si tenemos familias reformadas. Es si tenemos familias enteras que estén volcados a la Biblia, a la fe, a la palabra de Dios. Y cierro una vez más con las palabras de Richard Baxter. Él dice así: no verás una reforma general hasta procurar la reforma de la familia. Podrás
Podrá haber algo de fe aquí y allá, pero mientras se limite a los individuos y no se fomente en las familias, no prosperará ni dará gran fruto. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros nos reunimos acá y hacemos este culto y compartimos la palabra del Señor, y esto no termina acá. Esto continúa en nuestras casas. Tenemos que juntarnos con nuestras familias, orar con ellos, cantar con ellos, leer la Biblia, meditar con ellos. Esta es la causa del giro de las palabras de Juan. Por eso Juan cambia drásticamente. Él está siendo intencional. Sus discípulos le sacaron el tema y ahora él no va a desaprovechar esa oportunidad. Él va a conducir sus conciencias a que crean en Jesús. Y para esto, Juan no solamente le va a decir, crean ustedes como ellos creyeron. Vayan hasta Jesús como todo el mundo está yendo hasta Jesús. Juan va a mostrar que Cristo es confiable. Y que ellos no deberían estar quejándose ni enojados, sino que ellos deberían estar corriendo hasta Jesús y creer en Él. Así que el segundo punto del sermón será analizar la confiabilidad de creer en Jesús. Y para esto les digo, el texto es amplio, es del versículo 31 hasta el 36, son 5 versículos. Y he tratado de ser lo más conciso, tratar de solamente sacar los principios más claros que encontramos acá y no explayarme en cada una de las palabras que están dichas en este pasaje. Pero al llegar ustedes a su casa, vuelvan a leerlo, vuelvan a pensar en él. Así que en segundo lugar del sermón, la confiabilidad de creer en Jesús. Dice el versículo 31, pero el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. En primer lugar, creer en Jesús es confiable por causa de su naturaleza celestial. ¿Han visto lo que ha dicho Juan a sus discípulos? El que de arriba viene. Eso está absolutamente de acuerdo con las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 13 del capítulo 3. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús debe ser creído y es confiable creer en Él porque Él tiene una naturaleza celestial. Para ser más específico, Él tiene una naturaleza divina. Él no es como nosotros, aunque es hombre. Él es celestial. Él ha provenido del cielo. Y por esa razón, hermano, debe ser creído. Si nosotros le creemos a hombres que nos hablan de ciencia, de donde nunca vieron su origen, de donde nunca vieron su comienzo, y estamos inclinados a creerle, ¿cómo no vamos a creer a aquel que ha provenido del cielo? Jesús, como he dicho, nació como hombre. Él es verdadero hombre y es verdadero Dios. Pero Él no tuvo un comienzo como nosotros. La naturaleza humana de Cristo no empezó como la nuestra. ¿Cómo empezó nuestra naturaleza divina? En el momento de la fecundación. En ese preciso momento, Dios nos da vida y se forma en el vientre de la mujer una persona. Por eso matar un feto, el feto que recién terminó ese momento de la concepción, es matar a una persona. Porque ahí está su inicio. Pero Jesús no tiene su inicio en ese momento, sino que Él ya era. Fíjense lo que el ángel le dice a María en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La existencia del Hijo de Dios no inició con su naturaleza humana, en su encarnación. Él era desde antes. Él no tiene ni principio de días ni final de días. Así inicia el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo.
Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús debe ser creído, ¿por qué? Por causa de su naturaleza divina. Él es celestial. Él, como dice Juan a sus discípulos, ha venido de arriba. Y en segundo lugar, por esta causa, porque Él viene de arriba, Él es superior. Esa es la segunda razón que Juan va a dar en sus argumentos para llevar la conciencia de los hombres a que crean en Jesús. ¿Cuál es la razón? Que por causa de su naturaleza celestial divina, Jesús como hombre es superior a todos. Todos provienen de la tierra y somos igualmente pecadores. Somos semejantes en debilidad y en limitación. Eso es lo que Juan le está diciendo a sus discípulos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Hermanos, todos los hombres, excepto Jesús, somos terrenales. Hemos tenido un comienzo y no podemos hablar otra cosa que no sean cosas terrenales. Pero Jesús no. Aunque Jesús se ha encarnado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha sumado a su naturaleza divina una naturaleza humana, Él sigue siendo celestial. Y Él es superior a todos los demás. El libro, Juan nos está diciendo que Jesús es superior a todos. El que de arriba viene es sobre todos. Jesús es mayor que cualquiera. Jesús es mayor que cualquier santo en toda la historia. Cualquier persona cristiana que nosotros miremos en el pasado y admiremos su piedad, admiremos su valor, admiremos su dedicación, admiremos todos de Él, Jesús es infinitamente superior a ellos. Por más que hayan hablado con autoridad. Policarpo, el discípulo de Juan el apóstol, ha muerto en el Coliseo dando un testimonio glorioso acerca de Cristo. Es un hombre muy grande en la historia cristiana, pero Policarpo es pequeño. Jesús es superior. Jesús es superior a cualquier prócer en toda la historia. Él ha conquistado algo mucho más grande que cualquier prócer en toda la historia del mundo. Él es superior. Pero el libro de Hebreos presenta que Jesús es superior a algunos personajes muy admirables. El libro de Hebreos empieza diciendo que Jesús es superior a los ángeles. Cualquiera de nosotros vamos a decir que un ángel es superior que nosotros. Pero Jesús es superior a los ángeles, porque Él es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos en Lucas 1:35? Que el ángel le dijo a María, el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es superior. El libro de Hebreos presenta que Jesús es mayor que Moisés. Moisés es la figura más importante en todo el mundo judío. Él les ha dado el decálogo, y les ha dado todo el Pentateuco, las leyes de Dios. Pero Jesús es mayor que él. Es un profeta más grande que el profeta Moisés. El libro de Hebreos presenta que Jesús es mayor que los sacerdotes. Y no que un sacerdote, sino que Jesús es mayor que todos los sacerdotes juntos, sumados, uno por uno. Ninguno de ellos llega ni siquiera, como decimos nosotros, a los talones. Jesús es infinitamente superior a todos ellos. Jesús es superior a los sacrificios. Porque los sacrificios de los machos cabríos y de los corderos no pueden quitar el pecado del mundo. Pero Jesús, como el cordero, ha venido y dio su vida en la cruz del Calvario. Y su sangre es poderosa para limpiarnos de todos nuestros pecados. Él es superior. Infinitamente superior. Es por esta razón que Él es superior, que todas las cosas están en sus manos. Dice el versículo
32. Me equivoqué. Dice el versículo... Acá, ahora sí. Esta vez no otra hoja. Dice el versículo 32. Perdón, está mal. Escribí mal acá. No es ahí. Es el versículo 35. Todas las cosas están en su mano, dice así, y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios ha dado, Dios el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios el Padre ha entregado todas las cosas en la mano de Jesús porque Él es superior a todos. Él tiene el control, el gobierno. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Hermanos, Él no es el Señor de las gentes. Él es un Señor de señores. Todos aquellos que quieren presentarse como señores, como jefes, Él es el Señor de ellos. Él es el Rey de aquellos hombres poderosos de la tierra. Todas las cosas están en sus manos. Juan le va a decir cómo es que ustedes se quieren resistir a aquel que tiene todo el poder en su mano, que es superior a todos los hombres. Crean en Él. Crean en Él. Además, Jesús es mayor porque tiene el Espíritu sin medida. Miren lo que dice el versículo 34. Porque el que Dios envió, y está hablando de Jesús, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no le ha dado el Espíritu por medida a Jesús. Jesús es lleno del Espíritu Santo. Jesús está con todos los dones del Espíritu. Nosotros debemos desear, y según como está en el original, en el capítulo 4 de Efesios, debemos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Así que debemos estar procurando ir creciendo en la medida de nuestra llenura espiritual. Debemos procurar crecer en la manifestación del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Pero Jesús no ha recibido por medida como nosotros lo recibimos. Él ha gozado de toda la llenura del Espíritu. Él ha gozado de todos los dones del Espíritu y por eso Él es superior. Y por eso Él debe ser creído. Pero acá quiero decir algunas palabras. Jesús es el hombre lleno sin medida del Espíritu Santo, que goza de todos los dones del Espíritu de Dios como hombre. Sin embargo, en ningún momento del ministerio de Jesús, nosotros vemos a Jesús saltando, gritando, corriendo, danzando, como hoy se quiere entender la llenura del Espíritu Santo. Hay muchos que si vienen a nuestro culto y estamos en silencio escuchando la palabra de Dios, van a decir, ahí nadie es lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque usted no está gritando, usted no está llorando, usted no está saltando, usted no está danzando. Hermano, que nadie le engañe, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Eso lo único que es dar rienda a un montón de emociones. Jesús jamás ha hecho eso. Eso no es ser lleno del Espíritu. No puedo concebir, ni entender por la palabra, ni aceptar por la palabra que las iglesias desordenadas, que gritan, que saltan, que corren de un lado para otro, están llenas del Espíritu Santo. No, ellos están llenos de carnalidad. Ellos están llenos de emociones, no del Espíritu. ¿Quieren ver a una persona, a un hombre lleno del Espíritu? Vean a Jesús y sigan lo que Jesús ha hecho. ¿Qué ha hecho Jesús? Ha hablado la verdad. ¿Qué ha hecho Jesús? Nunca se ha irado, nunca ha dicho mentira, se ha controlado, ha vencido la tentación. Un hombre que sea lleno del Espíritu o que se está dejando llenar del Espíritu Santo va a reflejar dominio propio. Es un hombre que sabe cómo tratar a su esposa. Es un hombre que sabe cómo tratar a sus hijos. Es una mujer que sabe someterse a su marido y que sabe dejarse guiar y liderar. Son hijos que obedecen a sus padres. Son empleados que trabajan. Son hombres que luchan contra su pecado y ven resultados eficaces.
No necesitan gritar, no necesitan saltar, no necesitan hacer un escándalo, no necesitan dar un grito de júbilos, ni necesitan hablar en un idioma desconocido. Muestren una vida piadosa, consagrada a Dios, y estarán reflejando una vida llena del Espíritu. ¿Ustedes quieren ver una vida, un hombre lleno del Espíritu? Reflejará el fruto del Espíritu Santo. Y en esos frutos del Espíritu en Gálatas 9 no vemos en ningún momento lleno de grito, lleno de salto. No. ¿Cuáles son los frutos? Gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Vean a Jesús y verán esa actitud. Verán ese hombre lleno de amor, de paciencia, de dominio propio, de benignidad. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y porque Él refleja esta actitud, Él debe ser creído. Ningún hombre puede hacer esto. Ningún hombre. La vida que Cristo vivió es superior a todos porque ha venido del cielo, porque tiene toda autoridad y porque está lleno del Espíritu Santo. Y por esta razón, vean su conducta, está diciendo Juan, y crean en Él. En tercer lugar, Cristo es confiable porque su testimonio es celestial. Su mensaje es celestial. Todo profeta hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Pero Jesús es superior a ello. Porque Jesús no ha hablado inspirado. Jesús ha hablado lo que ha escuchado, lo que ha recibido del cielo. Eso es lo que Jesús nos está hablando. Y las palabras de Juan acá son claras, continuamente. En el versículo 31, él dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es terrenal, las cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Está mostrando que todos los que nacimos hablamos cosas de la tierra, pero Jesús es sobre todos. Y ahora va a decir, versículo 32, lo que vio y oyó, esto testifica. Dice el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Es un continuo recurso que usa Juan. Jesús habla las palabras de Dios. Su testimonio, su mensaje no es terrenal, es celestial. Es el mensaje de Dios. Vino directamente del cielo. Debemos creer en Él. Estas son las mismas cosas que Jesús ha dicho cuando hablaba. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús dice así, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Son superiores, son celestiales. No son palabras meramente, son palabras de vida. Por eso Pedro va a decir que nosotros somos renacidos por la palabra de verdad. La palabra del Evangelio es la palabra de Jesús, que son espíritu y vida. Y cada vez que nosotros predicamos esta palabra, tiene el poder transformador de hacer nacer a las personas de nuevo. Es por eso que Pablo predicaba continuamente el Evangelio. Romanos 1, 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el mensaje, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No son los milagros, no son las señales, es el mensaje, es la proclamación del Evangelio, el poder de Dios para salvación. Jesús ha hablado estas palabras y las ha hablado porque las ha escuchado del Padre. Así dice en Juan capítulo 8, versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El testimonio de Jesús es confiable, es seguro. Él ha hablado lo que ha escuchado del cielo. Y debe ser creído porque todo hombre en su estado natural rechaza el Evangelio. ¿Ven lo que dice el versículo 32? Y nadie recibe su testimonio.
Como nosotros somos terrenales y Él es celestial y su mensaje proviene del cielo, nosotros no podemos recibir ese testimonio. Nosotros rechazamos el testimonio, pero quien va a mirar el testimonio de Cristo es fiel, es bueno, es justo. ¿Quién va a decir que el mensaje de Cristo está mal? Solo aquellos que quieren permanecer en sus pecados y que quieren justificar sus faltas. Todo hombre sabe por su conciencia que es un pecador y que el Evangelio está diciendo la verdad, que merece la ira de Dios. Entonces lo rechazan porque somos terrenales. Pero el que recibe su testimonio, acá hay una obra del Espíritu. El que recibe su testimonio, atestigua de que Dios es veraz. Y la palabra que se usa para atestigua es sello. Lo que está diciendo Juan es que el que recibe el testimonio sella con su credibilidad de que Dios es veraz. ¿Por qué lo sella? Porque nadie en su estado natural puede creer en Dios a menos que Él haga una obra. Y si alguien cree a este mensaje celestial siendo terrenal, está dando testimonio, está mostrando con su vida, Dios es veraz. Juan les estaba diciendo, ¿ven todas esas personas que están yendo hasta Jesús? Y están creyendo en Él. Eso debería ser para ustedes una garantía de que Jesús es confiable, porque las palabras que Él está hablando son celestiales y nadie recibe su testimonio, pero el que lo recibe, ese está dando evidencia de que Dios hace una obra en el corazón. Así que debemos creer en Jesús, no solo porque se nos manda a cortar la soga, no, Él es confiable. Él es confiable porque su testimonio es celestial. Él es confiable porque Él es superior. Él es confiable porque Él ha provenido del cielo. Creamos en Él. Y entonces Juan va a cerrar este mensaje con un llamado a la fe. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué vas a hacer después de ver la confiabilidad en Jesús? Él es celestial. ¿Cómo? Él ha nacido por el poder divino. Él ha resucitado de entre los muertos. Él es superior. ¿Cómo? No hay nadie más grande que Él. Él es superior a Moisés, a los ángeles, a los sacrificios, a los sacerdotes. Jesús ha hablado un mensaje celestial. Él ha predicado el Evangelio. Él ha mostrado cómo un Dios justo por medio de la cruz puede castigar y justificar al mismo tiempo. Eso solo es un mensaje celestial. Eso solo ha sido formado en la mente de Dios. Crean en Él y tengan vida eterna. Corran hasta Jesús. Vayan hasta Él como el resto de las personas. No se detengan, porque el que cree en Él tiene vida eterna. Pero si después de esto, le está diciendo Juan a sus discípulos, ustedes deciden, rehúsan, se quedan obstinados en su enojo y no quieren creer, entonces ustedes no verán la vida. Ustedes tienen la ira de Dios sobre su cabeza, porque las evidencias han sido dadas. La confiabilidad de Cristo ha sido resaltado. Crean en Él, corten la soga, porque Él ha disipado todas las dudas de los hombres. Él ha hecho salir el sol, Él ha frenado el viento y te está mostrando que la ira de Dios está sobre tu cabeza, que tu final será trágico. Acude hasta Él, cree en Él y recibe la vida eterna. O rehúsa creer y no verá la vida. Hermano, todo esto es cuestión de fe, nada más. ¿Usted cree en Jesús? ¿Por qué cree en Jesús? ¿Qué responde a esa pregunta? ¿Por qué yo debo creer en Jesús? ¿Qué le va a decir a las personas que le digan eso? ¿Cree en Jesús? ¿Y por qué? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo estoy seguro? Él es confiable. Él es confiable. Todo el resto no es confiable. Todo el resto es terrenal. Pero Jesús es celestial. Oramos al Señor. Padre,
Gracias le doy en esta hora por su palabra. Oh Dios, que nosotros podamos creer por lo que usted